tal? Muy buenas noches. Comienza Sin Fronteras aquí en TV Ciudad una vez más para compartir con ustedes los temas internacionales y por supuesto junto a Maite Sarasola. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va, Hanna Gabart? Muy bien, muy contento hoy por sus colores, ¿eh? Sí, muy lindos y bueno, con un programa bastante diferente el día de hoy también. Sí, señor. Lo digo por razones deportivas, ¿eh? Me imagino. Bueno, hoy tenemos un programa muy especial porque se desarrolló esta semana el quinto Congreso Latinoamericano y Caribeño de Ciencias Sociales organizado por Flaxo bajo el lema Democracia, Justicia e Igualdad. Recordemos que la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, es una red de instituciones académicas fundadas en la UNESCO en 1957 y agrupa en la actualidad unidades académicas de 18 países, obviamente de América Latina y el Caribe. Y este evento contó con 10 ejes temáticos que buscaron suscitar debates en torno a los desafíos de la región. Y justamente fue la mesa, lo que sucedió en la mesa, el futuro de nuestra región frente a un nuevo orden mundial, es lo que vamos a compartir y vamos a tener como eje en este programa de hoy de Sin Fronteras. Se está desarrollando el quinto Congreso Latinoamericano y Caribeño de Ciencias Sociales de Flaxo y como suele ocurrir, esta mesa de diálogo, como suele ocurrir en este programa, tiene una mirada global de la región y contó con la moderación de la integrante del programa Género y Cultura de Flaxo Uruguay, Carmen Beramendi, también la directora de Flaxo Costa Rica, Ilka Treminio Sánchez, con el director del Instituto Lula y fundador del Partido de los Trabajadores, Luis Dulci, y con nuestro analista internacional, Álvaro Padrón. Y quien obviamente también estuvo presente fue Ana Gabriela Fernández, directora de Flaxo Uruguay e integrante también del comité organizador de este quinto Congreso Latinoamericano y Caribeño de Ciencias Sociales, a quien recibimos en este programa esta noche de Sin Fronteras. Buenas noches y gracias por estar. Buenas noches, muchas gracias por la invitación y porque el programa también pueda salir desde el Congreso de Flaxo. Gracias. Ana Gabriela, uno de los, decíamos al principio, ¿no? Uno de los objetivos de este Congreso es que justamente se pueda ver y analizar los aportes académicos que se han hecho desde Latinoamérica. En este sentido, ¿cuál ha sido el rol de Flaxo, teniendo en cuenta que es la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales justamente en crear este acervo académico en lo que refiere, por ejemplo, a temas internacionales? Bueno, Flaxo es una organización internacional de carácter intergubernamental, pública, que este año está cumpliendo 65 años y en ese sentido ha jugado un rol muy importante en la región. Cuando fue creada a iniciativa de la UNESCO, tiene la intención y el cometido justamente de aportar a el debate fundamentalmente de las políticas públicas en todas sus expresiones en el continente, intentando además crear conocimiento y aportar el conocimiento desde la región y no siempre traer un conocimiento desde fuera, ¿no? Entonces, en ese sentido, creemos que este quinto congreso ha marcado una impronta muy importante en ese sentido. ¿Y cuál es la importancia de generar un conocimiento y un contenido académico propio a la hora de construir también un relato propio, digamos? Y bueno, porque estamos hablando justamente de que las experiencias podemos, por supuesto, tomar lo que son las grandes corrientes de pensamiento en ciencias sociales en todas las regiones y a nivel mundial, pero también esos conocimientos deben ser, y las distintas teorías tienen que ser analizadas y contextualizadas en las realidades que tenemos en los distintos países de América Latina. En ese sentido, creemos que se ha hablado mucho en estos 3 días de congreso sobre las experiencias situadas desde los distintos países, pero también dentro, a su vez, de los países, dentro de las distintas particularidades que podemos tener dentro de un mismo territorio en América Latina. Ana Gabriela, volviendo al Uruguay, ¿cómo ha sido históricamente la participación de nuestro país en este contexto y en Flaxo particularmente? ¿Y qué significa recibir y organizar un evento de estas características con tanta gente vinculada al tema, con tantas visiones, ¿no?
Bueno, Flaxo en Uruguay existe hace 16 años. Si bien nuestro gobierno había adherido a la Carta Fundacional de Flaxo hace 65 años, la unidad académica se crea recién hace 16 años. Esto ha implicado grandes desafíos en un contexto además donde los posgrados en ciencias sociales es un fenómeno relativamente reciente en nuestro país. Desde ese lugar, Flaxo Uruguay ha venido aportando en temas como la educación, en temas como la cooperación internacional, en temas como la igualdad de género, las políticas públicas, la prevención del consumo de sustancias. Entonces, creemos que justamente el Congreso nos ayuda a visibilizar el trabajo que venimos haciendo en estos 16 años, pero además, y fundamental, queremos destacar que este Congreso es la primera vez que se realiza en nuestro país y la primera vez que se realiza en el Cono Sur. Los anteriores congresos de Flaxo habían sido en Ecuador, habían sido en México, incluso uno en España, pero es la primera vez que viene al Cono Sur. Estamos con 1.100 personas en el Congreso, inscripciones, 1.326 ponencias, donde además, quiero destacar especialmente, ha habido el doble de ponencias femeninas de autoría femenina que masculina. Eso marca una impronta muy importante que contribuye a visibilizar el lugar también que estamos teniendo las mujeres académicas en el aporte a las ciencias sociales de la región. Y a propósito de esto, me imagino el desafío de un mundo con las complejidades de hoy, que no tiene nada que ver con el universo de hace 65 años, o sea que estamos hablando de un análisis que en este momento tiene muchísimas aristas, como aristas tienen las cosas por estos tiempos, ¿no? Por eso mismo el Congreso ha tenido 10 ejes, ¿no?, alrededor del cual se han organizado los simposios, las mesas temáticas, las mesas de diálogo y también las conferencias, bajo este lema que se le dio por parte de todo el sistema Flaxo sobre democracia, justicia e igualdad. Como tú decías, las complejidades sociales son muy grandes en este mundo que nos atraviesan, ni hablar que en este contexto particular post-pandemia, ¿no?, en donde hay nuevos elementos que se introducen en una realidad además que, como solemos decir, necesitamos no solo desde distintas visiones y de distintos enfoques. Necesitamos además estar en permanente reflexión para pensar y analizar hechos que están ocurriendo. La mesa que se va a hacer hoy con el programa de la geopolítica, pero también con lo que está sucediendo en los distintos movimientos sociales que están. Ayer estaba en una mesa que analizaba los contextos de reproducción en las manifestaciones de Quito de este año 2022, lo que está haciendo el fenómeno del proceso constituyente en Chile. O sea, creo que realmente nos está desafiando más que nunca, pero también la importancia y la significación de aportar investigación académica con metodología científica que se aplica al contexto de nuestra región. Ana Gabriela Fernández, directora de Flaxo Uruguay, muchísimas gracias por darnos este pantallazo de lo que ha sido este congreso. Muchísimas gracias a ustedes. Bien, y nosotros vamos a compartir justamente, como les decíamos al comienzo, lo que ha sido la mesa titulada El futuro de nuestra región frente a un nuevo orden mundial. Les invitamos a escuchar primero a nuestro analista Álvaro Padrón, que habló justamente sobre lo que viene a ser esta disputa geopolítica por el nuevo orden mundial y cuáles son los factores que inciden. Los vemos. Esa frase que uso la copio de una combinación entre Enrique Iglesias y José Mujica. Ellos dicen, no es una época de cambio, sino un cambio de época. Técnicamente, bueno, mi amigo Gustavo Codas decía que se trata de la transición hegemónica, de un cambio de esa profundidad. Se va cambiando, va mudando la hegemonía de una región a otra, ya pasó muchas veces en la historia. En este caso es la migración del poder de Occidente a Oriente, se simplifica, pero tiene sentido, de Estados Unidos a China, Estados Unidos como potencia hegemónica y China disputando esa hegemonía,
Y yo creo que sí, que estamos en un proceso de esa magnitud, y por eso es un cambio de época. Algunos le han puesto en esa lógica de ver a los actores centrales como China y Estados Unidos, diciendo que hay una nueva Guerra Fría. Yo creo que es un error caracterizarlo así. En primer lugar, porque nunca hubo, en la época de la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética, la interdependencia que hoy existe, fruto precisamente de la globalización y de la capacidad que tuvieron de conectar, de generar interdependencia entre Estados Unidos y China, en primer lugar productivo, cuando se ubicó a China como la fábrica del mundo, luego comercial, que hoy ya es una realidad, inclusive para nuestra región, también en lo tecnológico, aunque ahí sí está más ubicado como una disputa, como una guerra, pero, y ni que hablar en lo financiero. Imaginen que hubiera, como existe hoy entre China y Estados Unidos, una dependencia financiera en la época de la Unión Soviética y de Estados Unidos. China tiene hoy el control de casi la mitad de la situación financiera de Estados Unidos. Entonces, esa interdependencia hace que no tengamos que hablar de una nueva Guerra Fría, porque además a América Latina le fue muy mal en la Guerra Fría anterior y sería bueno que pudiéramos pensar en pararnos de otra manera en ese cambio de época. El telón de fondo es ese, pero sin embargo pasaron cosas recientes que fue como una forma de patear el tablero. Esa tendencia de 20, 30 años de una transición hegemónica que parecía bastante pacífica, termina teniendo ahora lo que también algunos amigas y amigos le llaman la tormenta perfecta, ¿no? La combinación de cosas que detrás, de alguna manera, con ese telón detrás, están alterando la dinámica de lo que era esa transición. Pandemia, en primer lugar, crisis climática, ya de manera permanente, pero con una presencia absoluta, crisis migratoria, que en general aparece poco en los medios y sin embargo es absolutamente central, y la frutilla de la torta, la guerra. Yo no soy de las teorías conspirativas, pero claramente estos elementos rompieron la dinámica que hasta ahora tenía esa transición que se iba dando como natural y afectaron claramente la dinámica de la misma. A mí me parece que, además del drama humano, las 4 cosas que mencioné generan un drama humano, por supuesto, consecuencias económicas que hoy son de escala planetaria, con el gran título de la inflación, pero sobre todo se movieron resortes de lo que era esa transición. Y ahí surge un término que hay que poner en debate, porque lo dábamos como ya hecho, y le llaman desglobalización, ¿no? La idea de que la globalización viene a tener ahora un reflujo. Yo preferiría decir que hay una reconfiguración de la globalización, porque tampoco se trata de que el contrapunto de la globalización sea la patética visión de los nacionalismos ultraderechistas que plantean volver a la lógica del Estado Nacional, del encierro. Tiene que haber una mirada alternativa a esa especie de disputa entre encerrarse o estar simplemente abiertos al mundo con una desglobalización, con una globalización sin control. Pero me importa instalar, Carmen, sobre todo el concepto de que a esa especie de reflujo de la globalización se pretende de alguna manera responder con una re-regionalización. Es decir, como nadie está de acuerdo, o por lo menos lo que tenemos una visión democrática e internacionalista, de volver al encierro nacional, de lo que se trata es de pensar desde otro lugar la globalización. Y las regiones pueden cumplir un papel clave. Y aparecen conceptos que sí creo que vale la pena instalar. Algunos le llaman recuperar control, autonomía estratégica. Me gusta la idea de repensar la soberanía desde otra clave. Generalmente se asocia la soberanía a la idea de lo nacional. Yo creo que podemos perfectamente empezar a repensar la soberanía en términos de región. Estoy convencido que la re-regionalización es un camino y va a ser en todos los niveles. Y hay uno que aparece muy concreto, probablemente el que menos nos gusta, a los que tenemos una mirada sobre todo desde el campo popular, pero que es clave, que es la idea de acortar las cadenas de producción global y de suministro. Porque muchos de los elementos que llevan a repensar esta globalización tienen que ver con eso, con la idea de que se perdió control. La pandemia trajo mucho esa idea, sobre todo con el tema de las vacunas, de los laboratorios. Algunos países se dieron cuenta, del norte, que les había quedado muy lejos la capacidad de tener soberanía en la salud, soberanía alimentaria, ahora entra en discusión la soberanía energética. Entonces la idea de acercar el control de esas cadenas
aparece como una cuestión fuerte y empieza a ocurrir, porque de hecho hay una presión muy fuerte para que algunas de estas empresas que se habían instalado en China, habían hecho mucho dinero en China, habían generado esta interdependencia con China, están empezando a replantearse y va a haber una movida que impacta en el comercio, en la producción, en las inversiones, y yo creo que ahí viene una cuestión clave, que es preguntarse qué papel va a jugar América Latina en esa pateada de tablero, en esa disputa global que también tiene estos cuatro grandes asuntos que han generado lo que algunos llaman la tormenta perfecta y que están moviendo de alguna manera la dinámica que tenía la globalización. Y la pregunta es esa, ¿cómo pararnos desde nuestra región? Y el título de esta charla es para eso, frente a ese nuevo orden mundial que está en disputa y apenas empezando a discutirse. Y Álvaro Padrón también se refirió al tan complejo como desafiante contexto en el que vivimos, el papel de nuestra región en él, así como la capacidad de influir en la formulación de un nuevo orden mundial con una voz propia. Si la pregunta es hoy, yo diría que es casi nula. Si uno mira cualquier indicador de América Latina, va a encontrarse con un momento de intrascendencia. Venimos acumulando un proceso de menor peso sistemáticamente de América Latina en casi todas las cosas que uno pueda analizar en términos de influencia en ese mundo cambiante. Y yo diría que hay un solo elemento en un contexto como el que acabamos de describir que tiene a favor América Latina, que es en un momento de guerra ser un continente de paz. Es un continente que no tiene conflictos militares, solo quedaba uno que está en proceso de solución gracias al triunfo de fuerzas democráticas y progresistas en Colombia, y no tengo duda que ese es un capital enorme en un momento, repito, donde esa interdependencia que yo mencionaba al principio se está rompiendo. Es lo que está pasando. Esa interdependencia está dando pie a la confrontación y por lo tanto a la guerra, y por eso es tan peligroso. Y en un marco de guerra a nivel mundial donde todas las prioridades se ubican allí, tener un continente de paz es una ventaja, pero en todos los demás aspectos América Latina ha ido perdiendo peso. Y eso tiene que ver mucho con un concepto que es la desintegración. Es imposible que nuestro continente, incluyendo los países más grandes, puedan tener un papel en ese nuevo orden mundial si no es uniendo fuerzas. Y el gran, yo no diría triunfo, porque es darle demasiados méritos, a este periodo conservador, que fue muy corto además, lo que lograron fue eso, la desintegración. Prácticamente dinamitaron todos los espacios que intentaban, con mucho esfuerzo, y también hay que hacer autocrítica de todo lo que no se logró en el periodo progresista, que fue fundamentalmente eso, avanzar en la integración regional. Sin integración regional no hay condiciones para que nuestro continente pese, tenga una voz, sea capaz de influir en ese concierto internacional. Y yo creo que vuelve a ser central esta discusión. Hay que ponerla de nuevo sobre la mesa, resignificarla, y allí es donde se ubica esa esperanza que decía Luis, que puede hacer que América Latina vuelva a tener una mirada del resto del mundo en donde están pasando cosas, no solo la guerra, ¿no? Muchos retrocesos se están dando en el planeta, y yo creo que no es solo pensar cómo defendemos nuestros intereses en ese nuevo orden mundial, sino cómo contribuimos a un mundo mejor. Al final, durante mucho tiempo esa fue nuestra consigna, ¿no? Otro mundo es posible. Entonces, hay que recuperar ese espíritu, pero pasa fundamentalmente por tener la capacidad de construir región, de pensarnos como región. Y eso no alcanza con tener relaciones entre los gobiernos. Ya quedó demostrado que no alcanzó. Hay que tener relaciones mucho más transversales, mucho más profundas. Luis llama a eso relaciones políticas, ¿no? Empezar por el debate político de qué región queremos. Y yo creo que hay condiciones porque efectivamente el nuevo ciclo político progresista trae novedades. No es igual al anterior. Y no estoy haciendo una comparación, estoy diciendo que es parte de una nueva época, de nuevos liderazgos. Pasan cosas que no nos pasaron en el ciclo anterior, por ejemplo, tener un país tan importante como Colombia, después de 240 años, teniendo una opción nueva, democrática, progresista. Pasa con que una Chile
que siempre había sido muy aislada, muy mirado, bueno, es el país con mayor cantidad de TLCs en el mundo, ¿no? Esté dispuesta a pensarse como región. Y por supuesto, el final de este año, con un Brasil que cambia, lo digo con claridad, era imposible imaginar un proceso de integración regional sin Brasil. Con Brasil solo no alcanza, Luis, pero sin Brasil era imposible. Entonces, yo creo que sí, que hay condiciones ahora, en primer lugar, por ese nuevo ciclo progresista y las agendas nuevas y los liderazgos nuevos que ese ciclo trae, pero fundamentalmente por el contexto internacional. Más que nunca precisamos de integración regional y la gran pregunta es si somos capaces de construirla. Y para eso es que hay que hacer cosas como esta, pensar juntas y juntos. No es un problema de cooperación, no es un problema de traslado de experiencias, es pensar la construcción conjunta, desde el comienzo, y no simplemente para ver que luego los gobiernos firmen acuerdos. Ya quedó claro que solo en el nivel intergubernamental no alcanza. Hay que permear la integración y la construcción de la región con mucha ciudadanía. Y ese es un defecto. Hemos trabajado muy poco para conectar a la gente con la integración. Y por lo tanto, el día que se desarmó, nadie la salió a defender. La velocidad con la que se desarmó los pequeños esfuerzos de integración regional en América Latina fueron tremendos. Casi ninguna otra política pública nacional tuvo tanta facilidad para desarmarse como ocurrió con la integración regional sin casi costos políticos. Entonces, tenemos que recuperar la mística de la integración regional, ayudar a construir una agenda nueva, quizá más corta, no tan ambiciosa, pero que sí sea capaz de calar hondo en la sociedad, y yo creo que es el momento, de nuevo, de la integración regional, partiendo de la base de que estamos más desintegrados que nunca. Y miren la pandemia, si no. En la pandemia no fuimos capaces de hacer nada juntos, ni de comprar las vacunas, ni de negociarlas, ni de generar una relación con la investigación que existe en nuestros países y que podía haber generado un diferencial en América Latina, y no fuimos capaces. Ese es el resultado de la desintegración y yo creo que es lo que hay que revertir. Hay condiciones para hacerlo, pero hay que tener también la autocrítica de preguntarnos qué hicimos mal cuando nos tocó la oportunidad de mostrar que esa era una seña de identidad del progresismo en la región. Continuamos en Sin Fronteras con este quinto congreso de Flaxo y recién escuchábamos hablar justamente sobre América Latina diversa, pero también dispersa y desintegrada. La directora de Flaxo de Costa Rica, Ilka Treminio Sánchez, reflexionó precisamente sobre la situación en la que se encuentra particularmente América Central para enfrentar los desafíos de esta época. Bueno, retomando el tema que ustedes plantean de manera muy interesante, yo no tengo una respuesta optimista sobre el papel de Centroamérica, específicamente en esta reconfiguración. Lo primero es porque Centroamérica llega a esta transformación en un momento de mucha vulnerabilidad. La mayoría de los países están en procesos de retroceso democrático. Lamentablemente estos retrocesos democráticos se están dando por parte de líderes presidenciales que han sido democráticamente elegidos. Entonces, contrario a lo que sucedía en épocas anteriores donde los líderes se movían o involucionaban en sus procesos democráticos a través de golpes de Estado o de intervenciones militares, estamos hablando en el caso de Nicaragua particularmente, en el caso de El Salvador, y bueno, también con cierto deterioro en la institucionalidad democrática en Costa Rica, de líderes que han sido electos por la ciudadanía y que una vez que llegan al poder generan discursos de polarización que producen las posibilidades o los recursos para empezar a cuestionar la vigencia y la importancia de las instituciones democráticas de distinto tipo.
Entonces, en este orden aparecen las relaciones con otros países dentro de los distintos bloques políticos, precisamente en un énfasis más pragmático y con menos compromiso sobre el respeto a los derechos humanos y la democracia, y por lo tanto, Centroamérica no necesariamente se va a aliar con posturas que favorezcan el fortalecimiento de los derechos de la ciudadanía, la disminución de las desigualdades, sino más bien con procesos políticos que las podrían estar ampliando. Esto es muy lamentable porque realmente Centroamérica, después de la transición a la democracia, había tenido avances importantes, sobre todo en la democracia electoral. No se había logrado una profundización de la democracia social en la mayoría de los países, y esto, por supuesto, lo que produce es un gran resentimiento entre la ciudadanía porque no tienen acceso a todos los bienes y a las promesas del régimen democrático. Y estas promesas, al no cumplirse, lejos de profundizarse a partir de las demandas sociales, las élites políticas y económicas generan bloqueos importantes para el acceso y terminan generando resentimiento y angustia y tensión social y económica. Esa ansiedad económica, en lugar de generar mayores demandas para la ampliación democrática, lo que genera en este momento más bien es la solicitud de la presencia de líderes que tienen estas características bastante autocráticas, y por lo tanto entramos entonces en una esfera que tiene que ver más con el apoyo a discursos populistas. Y como ustedes saben, lo más grave de esto es que estos discursos acarrean o vienen aparejados con la violencia, la legitimación de la violencia y por lo tanto la imposibilidad del respeto a la dignidad humana en muchísimas dimensiones, ¿verdad? De manera tal que este es un ciclo vicioso, ¿verdad? No es un ciclo que podamos vencer. Tampoco vemos en los países de Centroamérica suficiente fortalecimiento desde la sociedad para poder hacer una lucha por la defensa de la democracia, sino más bien bastante desmovilización, salvo en algunos casos, como en el caso panameño, que hemos tenido movilizaciones sociales interesantes durante este año 2022. En los demás países podríamos decir que, bueno, digamos, el endurecimiento de los líderes presidenciales podrían estar generando temores para poder consolidar nuevos movimientos sociales. Bien, ¿y cuáles serían entonces las claves para crear condiciones de integración económica, social, política y cultural que permitan realmente fortalecer la voz de la región? Sobre esto también habló Ilka Treviño Sánchez. Bueno, yo quizá quisiera referirme como a algunos elementos nuevamente del caso centroamericano. A mí me parece que uno de los grandes problemas que tenemos es que en términos de integración, los proyectos progresistas no se han planteado que hay gobiernos que aparecen como gobiernos de signo de izquierda, pero que en el fondo son gobiernos represores. Entonces, por eso me parece muy interesante lo que plantea Álvaro en el sentido de que no debería ser solo al nivel de los gobiernos, porque no es una cuestión, digamos, en la que solamente los presidentes se van a autoafirmar dentro de determinados procesos progresistas, cuando en realidad lo que son represores de sus ciudadanías, sino que realmente el establecimiento y el sentido democrático se tiene que sentir en la sociedad. Es decir, si las personas están siendo reprimidas, están siendo encarceladas injustamente, no se les están aplicando procesos de justicia pronta y cumplida, es decir, el Poder Judicial no funciona y por lo tanto los encarcelamientos son arbitrarios, hay nuevamente desaparición de personas, hay asesinatos en el espacio privado de miembros de las familias porque son opositoras a los gobiernos. Entonces tenemos problemas en el nivel de la integración política de la región y también otros enfoques, porque si lo vemos en materia de integración económica, el problema es que entonces los bancos que tienen la función de generar esta integración, como el BCI en el caso de Centroamérica, como el BID y como otros organismos que dotan de fondos y empréstitos a los gobiernos, deberían tener entre sus condiciones que los gobiernos van a utilizar esos fondos de reforzamiento de la infraestructura y de la vida económica que permite el desarrollo de las instituciones democráticas y la integración social. Pero si además esos fondos van a reforzar el autoritarismo de estos gobiernos, entonces, bueno, tenemos problemas muy serios para poder visibilizar que los proyectos progresistas están realmente incluyendo a las personas y no los intereses políticos de gobiernos que pretenden perpetuarse. Y ahí hay una diferencia entre el sur y en este caso Centroamérica. En los gobiernos del sur, en este momento, en procesos de reelección, no tenemos incidencias fuertes, salvo en el caso de Venezuela, pero en los gobiernos de Centroamérica sí, porque en este momento estamos volviendo al fenómeno del continuismo, que era un fenómeno que se había dejado atrás con las transiciones a la democracia.
Si nuestros gobiernos empiezan a reelegirse de manera indefinida, contrario a lo que ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su opinión consultiva de que la reelección indefinida no es democrática, ¿verdad? Y que además atenta contra la Carta Interamericana de Derechos Humanos, entonces estamos precisamente yendo contra la jurisprudencia internacional. Entonces, ¿qué elementos consideraría yo sobre este asunto de la integración? En primer lugar, que los gobiernos que no son democráticos no deberían ser parte de procesos amplios en el establecimiento de la democracia y las discusiones sobre progresismo realmente, que son las sociedades y las luchas por los derechos humanos de las personas que integran esos países o que integran esas sociedades. En segundo lugar, en materia económica, lo que tiene que ver con las condiciones para que los procesos de empréstito y las donaciones y los fondos que fluyen hacia esos países sean para reforzar la vivencia democrática a partir del desarrollo de infraestructura y otros proyectos, pero no para reforzar el posicionamiento de esos regímenes que les permite, por lo tanto, perpetuarse en el poder. Tercer y último bloque de Sin Fronteras y llegamos al final de lo que es compartir este quinto congreso con Luis Dulci, quien fue ministro jefe de la Secretaría de Presidencia de la República durante los 8 años del gobierno de Lula y también uno de los fundadores del Partido de los Trabajadores. Como director del Instituto Lula es responsable además de la iniciativa América Latina. En esta ocasión visitó Montevideo poco después de lo que fue la nueva victoria electoral de Lula en Brasil, que, como venimos hablando a lo largo de todos estos programas, refuerza la idea de que está en proceso un cambio de ciclo político en la región, y sobre esta instancia habló, lo vemos. Estamos en una época nueva, sí, más para el bien y para el mal, digamos. Las fuerzas transformadoras, sobre todo en América Latina, hoy tienen una perspectiva que me parece más creativa, más libertaria. Las izquierdas partidarias, las izquierdas sociales, tienen una visión, una propuesta más amplia, menos economicista, que incluye, por ejemplo, los derechos de las mujeres, los derechos de las poblaciones originarias, en países como los nuestros, que tienen los derechos. Para el Brasil es una cuestión crucial de los negros, mitad al menos de la población de Brasil. Entonces, las fuerzas políticas y sociales transformadoras me parecen estar con una propuesta civilizatoria más amplia, más calificada. No es que en el pasado la izquierda o las fuerzas democráticas y progresistas, todo hay que comprender en su proceso, ¿no? Una cuestión, por ejemplo, con medio ambiente, no estaba en el centro del debate de las izquierdas, ni siquiera en la primera mitad del siglo XX. Y los derechos de las mujeres, mucho menos, las cuestiones raciales. Líderes importantes de la izquierda decían que eran contradicciones secundarias, que había que tener como centro de la lucha transformadora lo que sería, segundo ellos, la contradicción central, que sería básicamente económica, o al máximo política, desde el punto de vista del poder político estricto sensu, ¿no? Entonces me parece que hay una evolución a mí, como voy a completar 67 años, en ese 50 al menos de militancia política, sindical primero, política después, partidaria, me parece una evolución muy positiva, una respuesta de los movimientos sociales,
das fuerzas progressistas, uma visão de democracia não só representativa, mas que é muito importante, claro, mas também participativa. Então, isso é uma inovação das últimas décadas que há que valorizar, que há que apoiar, né? Mas também temos em el mundo todo, incluso em América Latina, uma força crescente da extrema direita, com uma proposta que não é solamente conservadora, de manutenção do status quo, é regressiva do ponto de vista civilizatório. Em el caso brasileiro, de volver a pauta dos direitos dos negros, por exemplo, 100 anos atrás, né? De uma visão de família de 80, 100, 120 anos atrás, né? Nada que não seja a família clássica, formal, poderia ser considerado família. Então, eu creio que há uma nova dialética também, né? As forças progressistas mais criativas, mais sensíveis a uma visão global, mas a direita também. E direita hegemonizada por a extrema direita em muitos países. Uma mescla de, em lo econômico, neoliberalismo puro e duro, né? Em lo político, autocracia. E em lo social, regressão de los direitos e tudo, né? E nós vivimos em Brasília essa experiência. Lula teve 60 milhões de votos. Hablo em platência, né? Que seria milhões, quizás, se falasse como a companheira de Costa Rica. Lula teve 60 milhões. E Bolsonaro 58 milhões. E não é tudo manipulação. Há também uma mentalidade conservadora, uma mentalidade, eu hablo regressiva porque não é só, né, para preservar os privilégios, é para fazer a vida do país. Sobre os indígenas, por exemplo, as posições de Bolsonaro eram de cancelamento da identidade étnica. Todos os avanços temos aqui a diretora de Flaxo, de Brasil, que é indígena. Também, né, a primeira diretora de Flaxo indígena. E os indígenas, graças sobretudo à sua luta, mas também ao apoio, avançavam, marchavam, recuperação da identidade, escolas indígenas autônomas, né? Eu sou da área de linguística, recuperação das línguas, das diversas. Né? Tudo isso o Bolsonaro cancelou, tudo destruiu, tratou como se fosse uma guerra. É um outro tipo de guerra. Né? Então, me parece que temos que levar também isso em consideração. E a volta do Brasil ao mundo, e de Lula, sobretudo, com sua experiência, mas também dos movimentos sociais, pode ajudar bastante. Eu creio que a América Latina, sim, fazer barro regionalismo, tem a possibilidade de contribuir para a sua própria história, mas também uma contribuição mais global. Há novidades em nosso continente que não existem, por exemplo, em Europa hoje. Né? Essa coisa dos povos originários, né? Como Bolívia, um país plurinacional, de hecho é um país plurinacional, e instituições plurinacionais. Então, mas, em minha opinião, para concluir, passa mais pela união política, em primeiro, não tanto comerciais, tudo isso é importantíssimo, a parte comercial, econômica, de infraestrutura, etc. Mas Lula, se não me engano, pensa também assim. Apostar bastante nesse momento para a união política dos países, né? E aí depois temos que ver muitas outras coisas. Por exemplo, né? A união, a integração do sistema universitário, né? Da educação, da cultura. Se há que superar o nacionalismo viejo, né? É preciso superá-lo não só conceptualmente, mas com uma integração efetiva também em lo cultural, em lo educacional, etc. Né? Mas o primeiro ponto me parece que é a união política e resgatar as instituições, UNASUR, CELAC, etc.
Bien, y precisamente al ganar las elecciones, Lula da Silva dedicó un tiempo importante en todas sus intervenciones para referirse particularmente a la política internacional y muchas veces le escuchamos decir que ahora Brasil volvió al mundo. Fue una de sus primeras frases, incluso en la COP27 hace algunos días. ¿Qué significa esto para Brasil y especialmente qué significa para nuestra región? Esto decía precisamente Luis Dulci a propósito de las palabras del presidente Lula. El Brasil había se tornado un paria internacional en todos los sentidos, ¿no? Por agresiones del presidente Bolsonaro al presidente francés, al presidente chinés, ¿no? Agresiones gratuitas a esa dimensión, también porque fuimos dejando de participar de las instancias, né, de medio ambiente, de derechos humanos, de tudo que... entonces, y también por la conducta interna, que el mundo a veces demora más, consigue percibir lo que está sucediendo al interno de Brasil. Né? Agora já não é portunhol, um pouco de italiano ali interno. Mas... entonces, es la volta de Brasil a la democracia, en primer lugar, porque ese, en mi opinión, es el sentido más fuerte de la elección en Brasil. Solamente ganamos y derrotamos Bolsonaro porque fue hecha, en aquella situación específica, un frente amplísimo. Y sin aquel frente no se ganaría. Muchos votaron porque se identifican con el PT, nuestro partido, con Lula, con su liderazgo, mas muchos votaron también por la defensa de la democracia. A veces sin tener tanta afinidad con las izquierdas, con nuestro partido, etc. Fue un movimiento, sobre todo, de la sociedad. Y en la segunda vuelta de las elecciones, con una novedad, una cosa casi inédita en Brasil. Brasil não tem uma tradição de grandes mobilizações políticas de massa. Reivindicatórias, sim, de trabalhadores urbanos, obreiros, trabalhadores rurais, etc. Mas política, não. Tuvimos a luta por as eleições diretas já, em ano 84. Não tem. E em la segunda volta, agora sim. Dezenas de milhares de pessoas, e não só nas grandes capitais, mas também cidades médias do interior, né? Então, é uma novidade. Mas isso há que traduzir-lo, porque a direita brasileira tem muita capacidade de convocação e de mobilização. E nós não podemos achar, bueno, ganhamos as eleições, y ahora, né, el pueblo vuelve a la, como dijo Lula, utilizando uma imagem de futebol, em português, o povo não pode voltar para as arquibancadas. Né? Como se chama, né? Estádio Centenário? Sí, las tribunas. Las tribunas. El pueblo tiene que participar del juego, né? En el campo, durante los 90 minutos, y si posible en la prorrogación. Se necessário, em la prorrogação. E é um reto novo, um desafio novo, porque as formas clássicas de democracia representativa, que eu não menosprezo, todos que vivimos em las ditaduras sabemos que as liberdades democráticas são muitíssimo importantes, mas não são suficientes. E, sobretudo, por essas formas clássicas de democracia representativa, a gente não se expressa. Há uma crise que eu não sou da área de letras clássicas, de ensino em ciência de língua portuguesa, não sou um estudioso de ciência política, mas há uma crise de representação enorme dos partidos políticos, das grandes instituições sindicais. Né? Os jovens, incluso os jovens com mais opinião democrática, transformadora, libertária, muitas vezes não querem, não são menos conscientes,
a veces não querem participar de aquelas formas clássicas de representação, que são importantíssimas. Também não menosprezo os partidos, os sindicatos. Então, o modo de fazer... Temos uma companheira de Argentina aqui, que foi a coordenadora da participação social de Mercosul. Está na segunda fila, ¿sí? Há que repensar, incluso quando hablo de política, não estou falando só de partido político, de poder. Eu creio que Lula Lula, Petro, Boric, Alberto, Cristina, enfim, Arce, tantas outras lideranças, não saberia dizer em América Central, em Centro-América, hoje. Não conosco tanto, conheci em outro período. Vamos a tentar falar, a tentar dialogar, mas para mover as sociedades. Não acredito que se pueda fazer uma verdadeira integração solo tendo como sujeito solo o Estado. Mas vamos ser também sinceros, sem uma iniciativa de los Estados, não é fácil as sociedades participarem. Mas uma outra coisa, quando hablo de uma integração das universidades, por exemplo, é porque em outros momentos da história da América Latina já tivemos mais integração intelectual, elaboração conjunta, publicações, projetos de investigação de diferentes países. Depois vieram as ditaduras militares. Isso é muito... A juventude quer participar, mas não me parece que a maioria da juventude progressista se sinta bem em las formas que hoje temos a oferecer de participação. Muitos jovens querem trabalhar com temas, com causas, meio ambiente, direitos das mulheres, igualdade racial, os povos originários. Não só os jovens indígenas, também jovens brancos querem trabalhar com... Às vezes não querem ser militantes clássicos, importantíssimos da vida partidária, como muitos de nós outros somos, com bastante orgulho, mas não, queremos seguir sendo. Então, eu creio que também não basta Sudamérica. Há dimensões culturais que dão base ao conceito de América Latina. É fácil de falar e difícil de concretar, mas muito necessário. Por isso, me parece que há que dar uma nova dimensão ao Mercosul, inclui o comércio, mas não pode ser só isso. Recuperar a Unasul, uma das razões do golpe de Estado em Brasil que destituiu ilegalmente a presidenta Dilma, foi a política internacional da América do Sul e a importância do Brasil nisso. Criação do Conselho Sul-Americano de Defensa, sim, os Estados Unidos, coisas desse tipo. O apoio aos BRICS. As primeiras instituições, depois de Bretton Woods, globais, alternativas, em minha opinião, são o Banco de los BRICS e o Fundo de los BRICS. Porque antes os países, digamos, não alinhados, se limitavam a criticar a situação, mas não se conseguia criar estruturas alternativas que generassem. Então, por que não um banco sul-americano de integração? Com uma cooperação com o Banco Centro-Americano, que já existe, mas que... Por que não? Porque só o Fundo Monetário Internacional, porque também um fundo de desenvolvimento compartido em Sudamérica, financiado por nossos países, em la medida de suas possibilidades, criar instituições, por isso hablo de política, instituições econômicas, instituições políticas, educacionais e culturais. Porque isso Álvaro se olvidou. Nossa América Latina avançou muito em la percepção de
por ejemplo, del problema étnico en nuestros países. El patamar que tiene hoy la cuestión negra en Brasil, gracias sobre todo a la lucha de los propios negros, es mucho más avanzado que a 20 años atrás. Ahora no, ni los gobiernos de derecha pueden dar las espaldas a esa temática. Los indígenas también. Entonces, Lula se comprometió a crear un ministerio de los pueblos originarios. Y ahora tenemos diputadas nacionales indígenas de varias regiones. Entonces, hay una dimensión de ese tipo. No quiero secundarizar la cuestión económica, que es importantísima, de infraestructura, de comercio, de inversiones, etc. Mas não basta, porque temos que a defesa de interesses, por mais legítimos e necessários, não é suficiente. A extrema-direita hace uma disputa de ideias e valores contra nós outros, em todo o continente. A extrema-direita está haciendo, não sei dizer em Uruguai, mas em nossos países, Brasil, está haciendo uma disputa, muitas vezes eficaz, de ideias e valores de regressão social. Nós outros temos que fazer também isso. Políticas públicas, medidas econômicas, mas também uma disputa de ideias, de valores, de mentalidades. Não bastam políticas públicas igualitárias para enfrentar uma disputa de valores regressivos, em minha opinião, parece. Então, e Lula tem uma paixão por la política externa. Não consegue, simplesmente não consegue pensar determinadas questões solo como problemas nacionais. E não por acaso, ele é invitado da última grande manifestação, que concluiu a disputa eleitoral na segunda volta em Brasil, foi um presidente sem carteira, Pepe Mujica. Sigue sendo presidente, sim. Para nosso continente, sim. Para todos os países. É uma referência em muitos aspectos. Não tem carteira, mas sigue sendo. Bien, y de esta manera vamos llegando al final de nuestro programa especial de hoy dedicado a este 5º Congreso de Flaxo y todo lo que ha pasado por estos días. Exacto, muchas gracias por estar. Como siempre, nos volvemos a encontrar el próximo domingo aquí en la pantalla de TV Ciudad.